Bueno, hablábamos desde muy temprano. Sí. Estamos escuchando hoy, se conmemora el paso a la inmortalidad del general San Martín. Y qué importante hablar de nuestros próceres. Para eso, Cecilia Guerra, amiga de la casa ya, gran una historiadora experta. tucumana. Cecilia, buen día y Buen gracias día. por venir hasta acá. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, primera pregunta. ¿Esto pasa en Argentina nada más que conmemoramos a un prócer el día de su muerte y no de su nacimiento? ¿Tiene una explicación o no sucede? En realidad, muchos otros países también tienen esta costumbre, ¿no?, de la celebración del paso de la inmortalidad de los distintos héroes que van conformando de alguna manera la historia nacional, ¿no? Es una cuestión extraña el que se celebre el día que deja de existir, ¿no?, y no el día que nace. Pero quizá también tiene que ver con, bueno, conmemorar de alguna manera todo lo que pasó en su vida y todo lo que vivió y lo que significó, ¿no?, para los distintos países. Pero así como nosotros tenemos nuestro panteón, lo tienen también todos los otros países también, ¿no? Y este San Martín, ¿no? A veces se conoce lo que uno estudia en los libros o te enseñan, ¿no? Pero ¿qué personalidad tenía, Ceci? ¿Se puede saber cómo era ese San Martín? Mira, por suerte la historia ha ido evolucionando, ¿no? Y de alguna manera bueno, hay mucha gente que es detractora, ¿no?, de esta cuestión de humanizar a los héroes de bronce. Yo soy más partidaria, ¿no?, que me parece que quizá esta mirada más humana de los héroes los hace aún más heroicos, ¿no? Claro. Para mí tiene como mucho más valor quizá, ¿no? San Martín era una persona bastante más recta, si se quiere, o más estricta por su formación militar, ¿no? O sea, San Martín no es un improvisado cuando viene al territorio de América. De hecho, ya en España había estado formando parte de los ejércitos. Él tiene toda una formación. Ahí te hago un alto gancho que tiene que ver con esto, así vamos contando un poco. ¿Vos por qué crees o por qué dicen los libros que él vuelve siendo que ya tenía una carrera allá? Si bien era argentino, ¿qué lo llama a decir, bueno, vuelvo a mi patria lejana cuando él tenía ya una buena vida y había alcanzado importantes logros en Europa? Lo que lo mueve son ideales. O sea, San Martín se educa, digamos, en medio de que se está produciendo la Revolución Francesa en Francia, ¿no? Y muchas veces nosotros nombramos la Revolución Francesa, pero no notamos o no dimensionamos realmente el cambio que significó y realmente el quiebre que se da en todas las sociedades, el hecho de repente que el pueblo, el común denominador de las personas, empiece a pensar que tiene derechos, a enterarse que puede, por ejemplo, circular libremente, estudiar libremente, tener propiedad. Y eso a San Martín, de alguna manera, toda esa convulsión, ¿no?, de la época en la que él es estudiante, lo llena también de estos ideales. Entonces, él en España pelea por estos ideales de libertad a favor de España en contra de la invasión napoleónica. De hecho, una de las batallas más importantes que tiene el territorio español es la batalla de Bailén, y él está al frente de esa batalla. Y después sigue peleando por ideales. Él viene a América a seguir en esa vía, ¿no?, de lucha. Muchas veces podríamos pensar que es contradictorio que haya estado peleando a favor de España y después en contra, pero en la cabeza de una persona como San Martín, que esto, como te decía, lo que lo mueve son estos ideales de libertad, de independencia, de reivindicación de los pueblos, ¿no?, de los sectores más bajos. Para él tiene mucha coherencia y entonces viene a América, y por eso es que también su plan no es solamente el Río de la Plata, sino que tiene una mirada más americanista, si se quiere, y por eso es que el cruce de los Andes se lleva a cabo, ayuda, digamos, en la independencia de Chile, luego ayuda en la independencia del Perú, y ahí es cuando tiene la famosa reunión en Guayaquil con Bolívar, y que de eso no quedó ningún registro porque es una reunión privada que no tiene nadie que los acompañe, están ellos dos nada más, y nunca ninguno de los dos dijo qué pasó realmente en esa reunión, y él se fue. A partir de ahí deja su carrera política y militar, digamos, se va al exterior y se queda ya directamente en Europa, siempre en contacto, ¿no?, con el Río de la Plata y siempre diciendo que las armas no tienen que empuñarse por partidos políticos ni por ideas políticas, sino por ideales que sean mayores, ¿no?, alguna facción o alguna idea propia de un grupo o de otro, como, ¿no?, estos ideales de la libertad. Y en esa mirada americanista que mencionabas recién, ¿vos crees que se lo valora más en otros países como Perú, Chile, que en Argentina o no? Porque por ahí uno viaja y dice,
che, nuestro padre, pero lo quieren un montón, lo respetan un montón. Bueno, yo creo que sobre San Martín no hay discusiones. Sí. Yo creo que es el favorito suerte, de todos, ¿no? Por suerte hemos llegado a esos consensos, Sí, ¿no? Que hay algunos héroes de esta historia, digamos, de este mito de nuestra fundación de la nación que no se tocan. Y uno de esos es San Martín, que de alguna manera, con sus más y con sus menos, todas las personas admiran la lucha que llevó a cabo por la independencia, y en Chile, en Perú también tienen esa idea. De hecho, bueno, en Perú hay un montón de estatuas, ¿no? Sí. También de San Martín, hay una plaza San Martín. Claro, y España y Europa, ¿cómo lo ven? En España también lo consideran una persona importante dentro de todo este proceso, ¿no? Porque San Martín también luchó como uno más de los españoles en contra de esa invasión francesa que tienen los españoles en 1808. Entonces, si bien no forma parte del panteón, si se quiere, pues bueno, la historia de España es bastante distinta a la nuestra, porque bueno, son distintos reinos que se juntan para ser una nación, pero cada uno conserva su autonomía, entonces, de hecho, conservan sus idiomas, sus idiosincrasias, entonces es diferente, ¿no?, a los procesos de América, pero también es una persona reconocida en otras latitudes, ¿no? Y en esa familiarización de San Martín, ¿qué curiosidad nos podés contar? Por ejemplo, hace poco leí la relación con la suegra, que no era buena, ¿viste? Y siempre dicen que en realidad son las mujeres las que se llevaban mal con la suegra. Él no tenía buena relación con la suegra, ¿eso sí? Lo discuten mucho. Pasa que, bueno, su esposa era muy joven, Remedios era mucho más joven que él, y él de verdad no es como el marido ejemplar, si se quiere. O sea, él está enfrascado, por decirlo de alguna manera, en su lucha. Y entonces, yo creo que el carácter iba por ahí, ¿no? Sí, y bueno, sí, Remedios sufre, estaba bastante enferma, ella lo quiere acompañar a las campañas. En un momento ella va a Mendoza y él, bueno, sale de fiesta, la deja ahí un poco abandonada. Además no era tampoco, bueno, Remedios venía de la alta sociedad porteña y él no viene de una familia de élite, y en esa época eso sí importaba mucho. Entonces, bueno, la mamá de... Hay que situar también el contexto en el que ellos vivían, tan distinto. Obvio, hoy sería impensado que un hombre de la edad de San Martín estuviera con una menor de edad. O sea, lo veríamos muy mal y realmente habría incluso hasta denuncias, ¿no? Eran otras épocas. Yo siempre digo que es muy importante no mirar el pasado con nuestros ojos y nuestras ideas del presente, ¿no? Tratar de entender los contextos, porque no es lo mismo el Río de la Plata de 1810 que hoy, ¿no? Y entonces, en ese contexto, bueno, tiene como sentido, quizá. ¿Y la relación con su hija, cómo era, cómo fue mutando? Y la relación con la hija no existió durante mucho tiempo. De hecho, las máximas que él escribe también tienen un poco de esa añoranza de la relación. Después, cuando Merceditas es más grande y va a vivir con su padre, ahí logran encontrarse un poco más y tener una relación un poco más cercana. Pero bueno. Inclusive con los nietos es más amistoso, si se puede decir. Y claro, porque él ya con sus años más grandes y ya habiendo retirado de todo este movimiento, ¿no? Convulsionado de la guerra, habiendo pasado también el tiempo, porque la muerte de Remedios es bastante trágica y dolorosa, porque ella estaba muy enferma y muere bastante sola, él no la va a ver. Bueno, es como una relación extraña. Se dicen que también él tenía, digamos, otras familias. Sí, otras parejas. Otras parejas, que también era normal en la época, ¿no? Sí, pensemos que... volvemos a decir, es los ojos del pasado. En esa época había mucha gente que se iba durante meses y años a veces a pelear. Y bueno, iban armando sus familias y sus cosas. O sea, no digo que esté bien, pero eran cosas que sucedían en la época, ¿no? Entonces, me parece que es importante analizar el pasado sin juzgarlo al pasado, ¿no? Los historiadores nos preguntan mucho, ¿tal persona fue buena o mala? Y yo siempre digo que fue persona, y todos tenemos nuestros claros y nuestros oscuros, digamos. Entonces, ¿era amiguero? ¿Era amiguero? Dicen que sí, de hecho con Belgrano él tiene una actitud muy buena, porque bueno, de hecho cuando a Belgrano lo sacan de ser el jefe del Ejército del Norte, que venía derrotado de las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, y le dicen que va a tomar el mando San Martín, claro, hay una diferencia abismal entre un abogado devenido militar y entre un militar de carrera, ¿viste? Y entonces Belgrano de alguna manera se siente como en falta con San Martín y está como más así como apichonado, diríamos. Y San Martín tiene una actitud hermosa
con él, diciéndole que lo admira, que va a ser su consultor, que él no podría lograr nada si no está junto, y tenía buena relación con el ejército te escucho, también. ¿no? Te escucho hablar y me imagino, digo, políticamente el contexto de hoy, qué distinto que es. ¿Cómo tenían un ideal a largo plazo? ¿Eso se tiene en cuenta en la política hoy o no? ¿O estos valores de estos grandes próceres han quedado medio en la historia? Mira, yo soy bastante optimista, capaz que peco de ingenua, ¿no? Pero yo siempre quiero creer que hay gente que todavía, digamos, que está gobernándonos o que está en esos espacios con esos ideales, ¿no? Con la idea de hacer una sociedad más justa, una sociedad mejor. Y creo que todavía queda gente con buenas intenciones. También hay gente mala, como también lo hubo en el siglo XIX, claro. Pero también pensemos que somos un país muy joven y tenemos poco tiempo de ser la República Argentina en un mundo que ya estaba diagramado para que nosotros siguiéramos siendo colonia. Entonces me parece que tenemos que ser un poco más benévolos con nosotros mismos y no castigarnos tanto. Yo creo que tenemos chance, tenemos buena gente y creo que también la sociedad civil tiene ganas de progresar, ganas de salir adelante, y nuestros políticos son el reflejo también de la sociedad, ¿no? Y entonces yo quiero creer que tenemos gente que cree todavía que se puede. Que se puede. Bueno, Ceci, la verdad, impecable. Sí, ¿no? qué lindo Ahora porque sí. además te va introduciendo a ella ahí en ese mundo de la historia. Bueno, después vamos a ver dónde salía de fiesta. Bueno, después te cuento esas partes. Las tertulias. Bueno, gracias. Cecilia Guerra, historiadora, favor, fue un placer tenerte. Te vamos a seguir invitando, ¿sí? Cuando quieran. Que tener una sección sí, acá de historia. Me encantó, Ceci. Sí, la verdad que y seguramente a los televidentes también. Gracias. Por favor, a ustedes. Nosotros vamos a una pausa así, bien cortita.